Hola, muy buena tarde. Vamos a comenzar el inicio del curso, el curso de dispositivos. Comenzaríamos con la unidad 2, en la cual tiene como título Dispositivos de estado sólido de dos terminales, comúnmente conocidos como diodos. Bien, ¿cuál es la estructura interna o los principales materiales con los que se fabrican los dispositivos? Bueno, tendríamos que primero entender el concepto de resistividad, ¿sí? O la conducción. Se refiere a qué tan fácil el material deja fluir corriente o número de cargas por unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, en cuanto a resistividad, los materiales se pueden clasificar en conductor, semiconductor o aislante. ¿Sí? Dentro del conductor, los muy buenos conductores, aquí se los presento, puede ser el cobre, es el oro y el aluminio. Hay más materiales, pero son los que presentan la mejor conductividad. El aislante presenta una conductividad del ámbar, por ejemplo, de 5 por 10 a la 14, el vidrio 5 por 10 a la 12 y madera 5 por 10 a la 10. Si comparamos los valores de resistividad de los tipos aislante con los valores de resistividad de los tipos conductor, podemos darnos cuenta que hay una gran diferencia en cuanto a sus valores. Ajá. Estos son los extremos, pero hay un universo de materiales que quedan en medio, es decir, ni tienen valores cercanos para que se consideren como conductor, ni tienen valores tan grandes para que se consideren como aislantes. Y esos materiales en electrónica se les da el nombre de semiconductor. Los materiales semiconductores que históricamente fueron los primeros en aparecer y con los que se han fabricado grandes dispositivos y el desarrollo de la electrónica hoy en día, principalmente es el germanio y el silicio, pero no son los únicos. ¿Sí? Hoy, desde hace unos años hacia acá, tenemos el desarrollo de por lo menos 3 nuevos materiales ya comerciales para fabricación de dispositivos. Uno de ellos es el carburo de silicio, que se lo estoy mostrando aquí, esas son sus siglas o acrónimo, y el otro es el nitruro de galio. Estos dos materiales son de nueva generación y tienen propiedades eléctricas muy interesantes que los hace muy atractivos, ya sea para manejo de potencia en semiconductores o manejo de alta frecuencia en semiconductores. Bueno, eso sería en cuanto a la resistividad y cómo es la clasificación de conductor, semiconductor y aislante. Estos datos son muy importantes. Seguimos. Ahora, ¿qué hacemos con el material semiconductor? Como su nombre lo dice, semiconductor ni es aislante ni es conductor. Entonces, al material cuando se le encuentra en en forma pura su composición, se le va a conocer como material intrínseco, ¿sí? Quiere decir que es un material que todavía no se le agregan impurezas, ¿sí? Lo que se hace en electrónica es agregar cierto tipo de impurezas al material intrínseco seleccionado, que puede ser germanio, puede ser silicio, puede ser carburo, puede ser nitruro de galio. Nos vamos a enfocar en esta plática al silicio. ¿Sí? Pero eso que estoy platicando se puede expandir de forma ya rápida a los demás materiales. Entonces, en el silicio, cuando es pura estructura cristalina, sin ningún dopado, sin ninguna impureza, se le conoce como material intrínseco. Cuando se le agregan impurezas, a ese material se le cambian sus propiedades eléctricas y que vamos a ver que esas propiedades eléctricas son importantes para el desarrollo de dispositivos. Yo les podría decir que la cantidad de dopado que se le agrega a un material permite que el dispositivo tenga ciertas características electrónicas que van a ser atractivas para el diseño de circuitos electrónicos de aplicación. Bueno, entonces regresando al punto. Cuando se le agregan impurezas se le va a llamar como extrínseco. ¿Sí? El material intrínseco es el material puro sin impurezas. El material extrínseco es el material que le agregué impurezas. Dependiendo del tipo de impurezas que nosotros agreguemos, podemos obtener dos tipos de materiales extrínsecos, que se les va a conocer como material tipo N y tipo P. De una vez vamos a asociar N negativo electrones, P positivo huecos. Vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo se crea un material tipo N? Bueno, aquí se los pongo en la figura 1. Tengo un material tipo N, tengo la estructura cristalina, es decir, los átomos. Y en un tipo N se crea añadiendo átomos que presenten 5 electrones de valencia. Estos comúnmente se les conoce como pentavalentes. Los materiales o los materiales que tienen 5 electrones de valencia, por ejemplo, es el antimonio, el arsénico, el fósforo. Hay otros, ahorita les voy a poner una tabla, pero esos, digamos, son los que se usan más comúnmente para el diseño
y la creación de tipo N. Aquí podemos ver qué sucede cuando yo pongo, por ejemplo, este tipo de material, que es el antimonio, y vamos a ver que el antimonio tiene 5 electrones de valencia. ¿Qué quiere decir? Que en su última órbita hay 5 electrones, 1, 2, 3, 4, 5. Y el silicio tiene 4 electrones de valencia, tetravalente, por lo tanto va a tener 1, 2, 3, 4 electrones. El enlace covalente se va a dar cuando se asocia el electrón de valencia de este átomo de silicio con un electrón de valencia de este material o átomo de antimonio. Si, como son 4, entonces puede asociarse a 1, 2, 3, 4 átomos de silicio y sobra 1. Por cada impureza, acuérdense que estas son las impurezas, por cada impureza que yo meta en la red cristalina, me va a ir sobrando un electrón, y ese electrón le vamos a llamar electrón libre, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder aquí es que, aquí les pongo la imagen nada más para un solo átomo, pero ¿qué pasa si empezamos a hacer crecer esta red cristalina y no nada más es un átomo, son 10, son 1000, 10,000 y cantidades como 10 a la 15 átomos por unidad de volumen, 10 a la 17 átomos por unidad de volumen, que es los dopados normales que existen en un material semiconductor? Entonces lo que va a suceder es que en cada átomo de impureza que yo esté agregando a mi red cristalina de silicio, pues va a ir sobrando un electrón libre, que aquí se los pongo. Aquí uno se ve más claramente en esta parte, que hay un electrón libre, aquí hay otro electrón libre y así sucesivamente. Y entonces lo que va a suceder es que vamos a tener una gran cantidad de, vamos a decirlo ahorita desde este momento, de cargas libres. En particular, en el tipo N, esas cargas libres son los electrones. ¿Ok? Entonces es muy importante que entendamos eso. Ahora, en la figura 4 tenemos representado en 2 dimensiones el material extrínseco tipo N, donde como norma para este curso, las cargas, vamos a indicar que podemos tener 2 tipos de carga, cargas tipo hueco y cargas tipo electrón. Y entonces, de acuerdo a lo que acabo de explicar, dependiendo el dopado, va a haber 2 tipos de carga, cargas que son en gran cantidad, que le vamos a llamar mayoritarias, y cargas que son en menor cantidad, que le vamos a llamar minoritarias. ¿Sí? En el material tipo N se cumple lo siguiente, que las cargas mayoritarias, los portadores mayoritarios, que los vamos a simbolizar siempre con un círculo, en este curso, todas las cargas, sean electrón o hueco, que yo ponga en un círculo, estoy indicando que son los portadores mayoritarios, son los que hay de más. Y los que no tengan círculo son los portadores minoritarios. Entonces, en un material tipo N, los portadores mayoritarios son los electrones. ¿De dónde salieron estos electrones? Del quinto electrón de valencia de mis impurezas con las cuales dopé el material o la red cristalina de silicio. Y no siempre queda libre ese electrón de valencia. Hay un concepto que se llama ionización, y dependiendo del grado o el nivel de ionización que presenten los átomos, entonces va a haber algunos electrones que no van a quedar libres, y entonces empiezan a quedar libres huecos, pero sí, esos son la menor cantidad. Entonces, en un material tipo N, los portadores mayoritarios van a ser los electrones y los portadores minoritarios van a ser los huecos. Para efecto de la explicación, electrones los simbolizamos con el signo menos y hueco los simbolizamos con signo más. Por eso aquí les estoy poniendo en el gráfico de la figura 4 cómo está la composición de electrones o de portadores mayoritarios y portadores minoritarios. ¿Ok? Ahora, estos portadores, los mayoritarios, son los que a nosotros nos interesan porque esos son los que van a generar una gran cantidad de corriente. En el capítulo 1 presenté algunas definiciones que es importante que estén revisando continuamente. Por definición, ¿qué es corriente? Por definición, corriente es número de cargas que se desplaza en un conductor por unidad de tiempo. Y como las cargas pueden ser tipo electrón o tipo hueco, entonces, estrictamente hablando, la corriente se puede dividir en 2 componentes. La corriente debida a electrones y la corriente debida a huecos. En todos los materiales, y yéndonos un poquito más allá, en los dispositivos electrónicos siempre se genera la componente de corriente de huecos y la componente de corriente de electrones. La respuesta es no.
dependiendo del tipo de dispositivo que estemos nosotros diseñando y utilizando, es si la corriente total se compone de esas dos componentes o la corriente total se compone de una sola componente. Y ahí es donde nosotros vamos a tener una gran división o clasificación de los dispositivos semiconductores, unipolares o bipolares. Unipolares quiere decir que la corriente que yo genero y controlo se debe solamente a un tipo de portador, que puede ser el electrón o puede ser el hueco. Bipolar se refiere que la corriente que yo genero y controlo se debe a la acción de tanto el portador tipo electrón como el portador tipo hueco. Por eso la importancia de empezar a entender el principio de un material tipo N. Ahora, ¿cómo puedo mover estos portadores mayoritarios? Y vuelvo a insistir, ¿por qué me interesan mayoritarios? Porque son los que van a generar la mayor cantidad de corriente. Los portadores minoritarios también generan corriente, pero como son mucho menor cantidad que los portadores mayoritarios, en un orden de 3 órdenes de magnitud o 4 órdenes de magnitud menor. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si tengo 10 a la 17 portadores mayoritarios, en minoritarios puedo tener 10 a la 14, 10 a la 13, tal vez 10 a la 15. ¿Sí? Entonces son de 2 a 3 órdenes de magnitud menor. Acuérdense que un orden de magnitud quiere decir que es 10 veces. 2 órdenes de magnitud 100 veces y así sucesivamente. Entonces, me interesa mover estos portadores, los mayoritarios. Bueno, hay 3 grandes mecanismos para poder desplazar, mover los portadores y por tanto generar corriente. Uno es o aplico un campo magnético o aplico un campo electrostático, que es lo que normalmente se hace, un campo electrostático, o aplico luz o aplico calor. Dependiendo qué energía es la que yo voy a usar para mover, desplazar esos portadores, es el tipo de dispositivo final que voy a tener. Por eso, los que ya les ha gustado leer un poquito, se darán cuenta que existen dispositivos que por el simple hecho que reciban luz, generan corriente, las celdas solares. ¿Sí? Existen dispositivos o materiales sensibles, por ejemplo, el campo magnético. ¿Sí? Efecto Hall, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, a temperatura ambiente, el resumen es que a temperatura ambiente va a existir un gran número de portadores libres, que le vamos a conocer electrones. Ojo, esto de electrones libres, tipo de electrones, es exclusivamente al tipo N. ¿Sí? En el nivel de conducción, lo que aumenta el nivel de conductividad del material dopado. Ahí es donde el dopado nos permitió modificar el nivel de conducción o resistividad del material. ¿Sí? Entonces nosotros ya estamos controlando qué tanto queremos que deje pasar, fluir cargas en el material. A los portadores libres, ya lo indiqué, en el material N se les va a conocer como portadores mayoritarios y a los huecos se les conoce como portadores minoritarios. Esta es la parte importante. Tenemos que recordar siempre esta figura, que en un material tipo N, los portadores mayoritarios son electrones y portadores minoritarios son los huecos. Ok. ¿Y cómo creo entonces ahora un tipo P? Pues un tipo P, ahora recuerdo, si un tipo N lo hice utilizando impurezas pentavalentes, aquí voy a utilizar impurezas que presenten 3 electrones de valencia, como pueden ser el boro, el galio y el indio, que son los más usados para el diseño de dispositivos. Y ahora vamos a hacer algo parecido. Tengo mi estructura cristalina de silicio, tengo mi impureza, pero ahora nada más tiene 3 electrones de valencia. Por lo tanto, nada más puedo generar 3 enlaces covalentes. 1, 2, 3. Y va a quedar un hueco libre. ¿Sí? No puedo decir que es un electrón, porque acuérdense que este tipo de impurezas tiene 3 electrones. Por lo tanto, si no hay un electrón, existe su contraparte, que es el hueco. Entonces queda un hueco libre. Y va a quedar un hueco libre por cada asociación de impureza, en este caso de boro, con la estructura de silicio. Nuevamente, si esto lo hacemos, expandimos la red, entonces vamos a encontrar que conforme vaya aumentando yo el nivel de impurezas, ojo, conforme yo vaya aumentando el nivel de impurezas, voy controlando estadísticamente la cantidad, en este caso, de huecos que van a quedar libres. En el tipo P es contrario al N. En el tipo P los portadores que quedan libres son los huecos.
En el tipo N, los portadores que quedan libres son los electrones. Por eso les dije hace unas diapositivas atrás que vamos a asociar ya de una vez tipo N, negativo, electrón. Tipo P, positivo, hueco. Y aquí se ve claramente. Entonces va a empezar a ver cada vez, dependiendo del grado de impurezas, más y más o menos cantidad de huecos que van a ser los portadores, los huecos libres, ¿sí? O portadores libres. Les pongo la tabla periódica donde, pues, nada más para efecto didáctico, que vean en dónde están los materiales de dopado que estamos usando, que todos estos tienen una característica común y la característica común es que presentan 3 electrones de valencia. Si nos vamos a los que utilizamos para el tipo N, están en esta columna y presentan como característica común que tienen 5 electrones de valencia. Y si nos vamos a la columna 14, está el silicio y el germanio y el carbono, acuérdense, carburo de silicio, silicio, germanio, y esto presenta 4 electrones de valencia. Por eso esto se le llama semiconductores, porque lo mismo les da, el mismo nivel de energía es ceder que aceptar. ¿De qué depende si van a ceder sus electrones de valencia, el silicio, germanio, o de qué depende si los van a aceptar? Pues va a depender de las impurezas que yo esté agregando. Bueno, espero que con esto quede un poquito entendido. El resumen del material P, entonces, ¿cuál sería? Pues el resumen del material P sería que, al igual que el N, en un material P voy a tener un exceso de portadores mayoritarios, nada más que aquí van a ser los huecos. Y va a haber portadores minoritarios que van a ser los electrones. ¿Sí? Entonces, importantísimo que esto siempre lo tengamos en nuestra mente cuando estemos en este curso. Tipo N, portadores mayoritarios son electrones. Una forma rápida de saber es qué tipo de material es N, negativo, electrón. Los portadores mayoritarios son electrones. Y por lo tanto, los portadores minoritarios son los huecos. Tipo P, P positivo, hueco, los portadores mayoritarios van a ser los huecos y los portadores minoritarios van a ser los electrones. Bueno, ya que entendimos un poquito más qué sucede o cómo logro de un material intrínseco, que es la estructura de silicio puro, a un material en el cual yo estoy maniobrando el nivel de resistividad, y eso lo logro por medio de las impurezas, y ya entendí que existen 2 tipos de materiales, tipo N y tipo P, pues bueno, entonces vamos a empezar con algo que es la construcción básica del diodo de propósito general, o unión PN, que así la van a encontrar en los libros especializados. ¿Cómo se forma la unión PN? Bueno, la unión PN se forma de la unión física de un material tipo N y un material tipo P, de los que acabamos de ver. Entonces lo que se hace es físicamente unir un material, en este caso son huecos, círculos, un material tipo P con un material electrones, círculo, un material tipo N. Y una vez que yo uno físicamente los materiales, va a suceder algo muy interesante que estoy aquí visualizando en el gráfico. Pongan atención el gráfico de arriba. Hay un proceso que se llama difusión. Para entenderlo, ahorita quiten su vista de este gráfico y piensen en que tienen 2 tinacos de agua, en el cual están, uno está a un nivel de agua y el otro está a un nivel más bajo de agua. Es indistinto si es izquierdo o derecho. Pero no están conectados. Mientras yo no los conecte, mientras yo no haga un contacto físico, los niveles se mantienen. Pero en el momento, imagínenselo, que abajo, en la parte del fondo de cada tinaco, pongo un tubo. Y ese tubo tiene una llavecita que me permite controlar cuándo dejo pasar el agua de un tinaco al otro. Lo que va a suceder cuando yo abra la llavecita del tubo que conecta a ambos tinacos, uno a un nivel más alto y otro a un nivel más bajo, lo que va a suceder es que se va a empezar a difundir la cantidad de líquido donde hay mayor nivel al tinaco que tiene menor nivel. Y dije la palabra difundir. Ese es un proceso de difusión. Bueno, ahora eso vamos a trasladarlo a nuestros materiales P y N que físicamente se juntaron. ¿Qué va a suceder aquí? Recordemos, tipo P, mayoritarios son los huecos, minoritarios son los electrones. Tipo N, mayoritarios son los electrones y minoritarios son los huecos. Antes de continuar, les comento. Los portadores minoritarios, que son los que existen en menor cantidad en el material, también tienen una característica. Y su característica es que son portadores con poco nivel energético. ¿Qué quiere decir eso?
que estos fácilmente se pueden mover, los minoritarios de este material y los minoritarios de este material. Se pueden mover tan fácilmente que el simple hecho de la temperatura ambiente va a hacer que se empiecen a desplazar, como lo estoy indicando aquí con las flechas. Entonces, en el momento que físicamente se conectan, se juntan, este portador minoritario tiende a buscar a su contraparte. ¿Y quién es la contraparte? El portador minoritario del lado N. Y así para cada uno de ellos van a empezar a buscarse. Y se van a encontrar en la unión metalúrgica, que es esta línea. Y entonces, en la segunda diapositiva, estamos dando a entender que ya pasó un tiempo tal que hay una gran cantidad de portadores minoritarios tipo electrón del lado izquierdo y hay una gran cantidad de portadores minoritarios tipo hueco del lado derecho. Este proceso va a seguir, va a tender a que todos los portadores minoritarios de este material tiendan a irse a esta unión y todos los portadores minoritarios de este material se tiendan a ir a esta unión. Eso seguiría hasta, si no hubiera otro mecanismo de control, todos estos portadores se alojarían en esta región y todos estos portadores minoritarios se alojarían en esta región. Pero sucede algo muy interesante. En el momento que empiezan a juntarse electrones aquí y en el momento que empiezan a juntarse huecos acá, entonces tengo algo que es polaridad negativa, polaridad positiva, y eso me va a generar un campo eléctrico, ¿sí? Y este campo eléctrico va a tener una dirección, aquí como se las describo con la flecha. Estas líneas rojas punteadas es el campo eléctrico. Al principio ese campo eléctrico es muy pequeño, porque hay pocos cantidad de portadores aquí y poca cantidad de portadores acá. Pero conforme esta cantidad de portadores sigue aumentando, esa cantidad de portadores sigue aumentando, resulta que este campo eléctrico también aumenta. Y entonces fíjense bien que la dirección del campo eléctrico, aquí se las pongo, es de izquierda a derecha, así como vemos la imagen. Pero el desplazamiento de los portadores va a ser de más a menos, es decir, en dirección contraria a la dirección del campo eléctrico. Por lo tanto, van a tender a suprimirse. Va a llegar un valor de campo eléctrico tal que neutralice el desplazamiento de estos portadores con estos portadores y entonces llegamos a algo que se llama equilibrio termodinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que está la cantidad de portadores desplazados en esta zona, que generó un valor de campo eléctrico con dirección contraria al desplazamiento de los portadores minoritarios que están aquí, que se neutralizan esos dos efectos y entonces ya no es posible que más portadores se sigan desplazando de izquierda a esta región y de derecha a esta región, ¿sí? Eso se llama equilibrio termodinámico. Bien, seguimos. Ahora, yo les hablé que se forma una región. Esta región tiene un nombre y se puede calcular, ¿sí?, también el ancho de esta región. Esa región se conoce como región de vaciamiento. En algunos otros libros lo van a encontrar como región de carga espacial, ¿sí? Y esta región de vaciamiento, como comenté, induce un campo eléctrico con dirección contraria al proceso de difusión de los portadores minoritarios, por lo cual se establece un equilibrio con las cargas inyectadas. Ese campo eléctrico va a generar un potencial que en física de semiconductores se le conoce como B subíndice BI. En español sería voltaje de interconstrucción. Este BBI o voltaje de interconstrucción está dado por esta fórmula, donde K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura en grados Kelvin, Q es la carga de electrón, y Na y Nd es la cantidad de dopados que se pusieron a cada material. Na es el dopado de aceptores y Nd es el dopado de los donadores. ¿Cuál es uno y cuál es el otro? Vamos a regresar. Aquí lo tengo. ¿Cómo formé el material tipo P? Pues haciendo que sobrara un hueco. Y eso lo hice poniendo impurezas con 3 electrones de valencia. Entonces, en este material, lo que está sucediendo es que hay un hueco que quedó libre. Por lo tanto, ese hueco puede recibir un electrón. Es decir, acepta. Por lo tanto, el dopado del material tipo P se le conoce como material tipo P y dopado de aceptores. Con la misma explicación pueden entender que el dopado que se aplica para formar el material tipo N es ND, dona.
¿sí? Es la forma de entender qué es Na y Nd. Entonces, esto lo controla el diseñador, el que va a fabricar el dispositivo. Él quiere saber, dependiendo de las características eléctricas que quiera que presente ese material, ese dispositivo, es la cantidad de dopado. Hay toda una teoría, todo un curso de física de semiconductores de cómo calcular estos dopados. No es motivo de este curso, ¿sí? Pero se los platico un poquito. ¿Qué es NI? NI se conoce como concentración intrínseca. La concentración intrínseca es propia de cada material semiconductor. Se calcula y se considera que es constante a temperatura ambiente. La única manera que cambie este parámetro de concentración intrínseca es que cambie la temperatura. Para el silicio, la concentración intrínseca ya tiene un valor y se considera que es de 10 a la 15, ¿sí? Átomos por unidad de volumen. Y entonces la concentración intrínseca, en pocas palabras, va a depender del material que estemos utilizando. Si yo conozco el silicio, me voy a la literatura especializada y busco cuánto vale su concentración intrínseca del silicio y puedo ya saber del dispositivo que estoy estudiando cuánto es las impurezas aceptoras, cuántas son las impurezas donadoras, y con esas constantes puedo calcular este voltaje de interconstrucción, que físicamente lo vamos a ver en diapositivas en un curso más adelante. ¿Sí? Yo les decía que cuando no se aplica polarización, es decir, que nada más junté los dos materiales, entonces se da algo que es el proceso de difusión. Y este proceso de difusión lo que va a hacer es que la región de agotamiento impide que exista un flujo de portadores mayoritarios en ambos materiales. Una vez que se establece esta región de vaciamiento, área sombreada que está aquí, que tiene un ancho, lo puedo calcular, y que genera un voltaje que está dado por esta expresión. Entonces, una vez que se establece, esta región de vaciamiento sin energía externa aplicada, ojo, sin energía externa aplicada, esta región de vaciamiento va a impedir que los portadores mayoritarios del tipo P pudieran combinarse con los portadores mayoritarios del material tipo N. Entonces, va a ser así una frontera. No permite que este portador pueda combinarse con este portador. Aclaro, mientras yo no aplique una energía externa. Bueno, este es el concepto de región de vaciamiento. Y entonces a la unión PN vamos a ver que se le va a conocer como diodo. Y el símbolo del diodo aquí se los presento. Aquí está el símbolo. Más adelante explico por qué el símbolo, por qué esta flechita. Importantísimo. Es una flechita del lado izquierdo, lo vamos a conocer como ánodo, del lado derecho o donde está la rayita que finaliza la flecha, la punta de flecha, va a ser el cátodo. Entonces, el material tipo P va a formar el ánodo del diodo, el material tipo N va a formar el cátodo del diodo. Esto, por favor, también es importante que siempre lo tengamos presente. Son conceptos que tenemos que memorizar para que sea más fácil su estudio en temas más adelante. Una vez que yo tengo la unión ya formada y que ya entendí el concepto de región de vaciamiento, ahora puedo tener dos situaciones. Una vez que yo aplique una energía externa. Normalmente esa energía va a ser una fuente de voltaje. ¿Cuáles son esas dos situaciones? Una, que pongo material, la parte positiva de mi fuente externa del lado del ánodo y la parte negativa del lado del cátodo, o al revés, la parte negativa del lado del ánodo y la parte positiva del lado del cátodo. ¿Okay? Vamos a entender el primer tipo de polarización que se va a conocer como polarización inversa aplicada. La polarización inversa se va a lograr cuando a través de una fuente externa de voltaje variable, esta flechita me indica que es variable, yo voy a poner la parte negativa de esta fuente, fíjense bien, la conecto la terminal de ánodo, es decir, al material P. Y la parte positiva la voy a conectar a la terminal de cátodo de mi material tipo N. ¿Qué sucede en ese momento? Para entender el gráfico, recordemos algo. Leyes de la ley de las cargas. Cargas iguales se repelen. Cargas contrarias se atraen. Es decir, si yo tengo un más y un más, se van a repeler. Si tengo un más y un menos, se van a atraer. Si tengo un menos y un menos, se van a repeler. Entonces, vean, vamos a empezar de este lado. Vean que aquí tengo asociado la parte negativa, es decir, carga negativa. Por lo tanto, esta carga negativa va a atraer a su contraparte. ¿A quiénes va a atraer? A las cargas positivas, que resulta que de este lado es el material P y por lo tanto corresponde a los portadores mayoritarios.
Por eso es que los portadores mayoritarios los estoy dibujando así con una flechita que me está indicando que se están empezando a desplazar hacia la terminal de ánodo. Todos los portadores mayoritarios. ¿Y, ¿Y qué sucede con su contraparte, que son los minoritarios, que son los electrones? Pues los electrones, polaridad negativa, igual que esta polaridad, entonces se van a repeler. Y entonces lo que va a suceder es que ahora voy a inyectar los más portadores minoritarios hacia la región de vaciamiento. Y como inyecto más portadores, esta región de vaciamiento crece, se ensancha todavía más. Y del lado contrario, ahora tengo parte positiva, aquí está, y nuevamente, como aquí hay asociado una polaridad positiva, me va a traer a los portadores negativos, que son los portadores mayoritarios, me los empieza a traer hacia acá. ¿Y qué sucede con los portadores minoritarios, que son los huecos? Los va a inyectar, los va a alejar y se van a ir hacia dónde? A contribuir a ensanchar más la región de vaciamiento. Entre más voltaje yo aplique por aquí, si que aumente esta fuente de voltaje externa, pues les dije que es variable, entre más voltaje aplique, entonces esta región de vaciamiento cada vez va a ensancharse más y más. ¿Y cuál va a ser el efecto neto? El efecto neto lo vamos a ver de dos maneras. Primero, no hay posibilidad que los portadores mayoritarios se combinen. Por lo tanto, la componente de corriente debida a portadores mayoritarios vale 0. Pero sí hay posibilidad muy alta ahora, porque cada vez los inyecté y los junté más, de que los portadores minoritarios se combinen. Y por lo tanto se va a dar una componente de corriente debida a portadores minoritarios, que lo estamos simbolizando con esta flecha y esta dirección. Vamos a normalizar, a tomar como norma, que la corriente siempre va a ser en sentido convencional. ¿Qué quiere decir eso? Que va a fluir de la parte positiva a la parte negativa, siempre en este curso. De hecho, así lo van a encontrar en la gran mayoría de libros hoy en día. El sentido convencional de la corriente quiere decir que la carga positiva es la que se desplaza a donde está la carga negativa. Carga positiva se desplaza a donde está la carga negativa, por eso el signo, pero la dirección es de esta manera. La conclusión, el resumen de esto es que cada vez que yo, primero, si polarizo inversamente vía una fuente de voltaje externa, mi unión PN, se va a dar algo que se conoce como polarización inversa. Como se ensancha más la región de vaciamiento, no hay posibilidad que se establezca una componente de corriente debida a portadores mayoritarios y se establece una componente de corriente debida a portadores minoritarios. ¿Sí? Como esta corriente es debida a portadores minoritarios, que son los que hay menos en el material, valga la redundancia, entonces el valor de esta corriente es muy pequeña, puede ir desde picoamperes a nanoamperes, en algunos dispositivos puede ser microamperes. Acuérdense, microamper 10 a la menos 6, ¿sí? Picoamper 10 a la menos 12. Estos valores de corrientes, dependiendo la aplicación que hagamos en un circuito más adelante, podemos considerarla despreciable, ¿sí? Y esta corriente no se le conoce, como técnicamente aquí lo estoy explicando, como la componente de corriente debida a portadores minoritarios. Se le conoce como corriente de saturación inversa y subíndice S. Así le van a encontrar en la literatura, así le van a encontrar en la hoja de datos del fabricante. Bueno, resumen de esto. ¿Cómo polarizo inversamente una unión PN? Poniendo la parte negativa de mi fuente externa al ánodo y poniendo la parte positiva de mi fuente externa al cátodo. ¿Cuál es la implicación de una polarización inversa? Se ensancha la región de vaciamiento y para efectos prácticos o desde el punto de vista circuital, lo que va a suceder es que se establece una corriente muy pequeña que se llama corriente de saturación inversa, que va a ir de la terminal de cátodo a la terminal de ánodo. Y esa corriente, dependiendo de la aplicación que yo esté haciendo, la puedo considerar nula o despreciable. Seguimos. Viene la contraparte. ¿Y qué pasa si ahora cambio la polaridad? Aquí lo tenemos. Ahora pongo parte positiva hacia el ánodo, parte negativa hacia el cátodo. Pues entonces ahora va a suceder un efecto contrario. Como la parte positiva está de este lado, la terminal de ánodo, entonces ahora lo que va a hacer la terminal positiva de mi fuente externa es atraer todos los portadores minoritarios, que aquí lo estamos simbolizando con la flechita azul, cómo se empiezan a desplazar. ¿Sí? Y entonces los empieza a traer los que estaban por aquí y además empieza a quitar portadores minoritarios de la región de vaciamiento. ¿Sí?
Al mismo tiempo, positivo, acuérdense, va a repeler los portadores mayoritarios tipo huecos que andan por aquí. Entonces los va a inyectar hacia la región de vaciamiento. Lo mismo sucede del lado N, negativo, entonces me atrae los positivos que son los portadores minoritarios y me va a rechazar los negativos que son los portadores mayoritarios. ¿Cuál es el efecto neto? Como estoy quitando portadores minoritarios a mi región de vaciamiento en equilibrio termodinámico, entonces el efecto neto es que esta región ahora empieza a reducirse, cada vez se hace más pequeña. Y por lo tanto, y al mismo tiempo, estoy inyectando portadores mayoritarios de ambos materiales, estoy inyectando hacia la región de vaciamiento. Por lo tanto, estos dos portadores, igual que estos, aquí estamos simbolizando por 3 veces, acuérdense que es 10 a la 15, 10 a la 16 portadores, están lo suficientemente cerca y esta barrera natural que se había formado en equilibrio termodinámico se reduce de tal manera que ahora fácilmente pueden desplazarse y combinarse. Y una vez que este portador hueco se combina con este portador de electrón, en un transcurso de tiempo, entonces tengo yo lo que por definición se llama corriente. Y entonces se establece una corriente. Y dos situaciones, se establece una corriente debido a portadores mayoritarios, por lo tanto es una corriente, que lo simbolicé con esa flecha un poquito más gorda, más ancha, es una corriente de valor grande, 1. Y 2, el sentido de la corriente es de ánodo a cátodo. ¿Sí? Vean que el sentido de esta corriente es diferente al sentido de corriente saturación inversa. ¿Sí? Aparte que es en sentido diferente, en magnitud también es diferente. Esta es muy pequeña y esta corriente puede ser muy grande. ¿De qué valor? ¿Podemos determinarlo ahorita? No. Porque esta corriente va a depender del valor de fuente de voltaje externa que yo esté aplicando y de los elementos resistivos para limitar la corriente máxima que quiero que fluya por aquí. Pero eso es análisis de circuitos. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el resumen entonces de polarización directa? Polarización directa se da cuando yo aplico parte de polaridad positiva de mi fuente externa al ánodo y polaridad negativa al cátodo. Y en ese momento se establece una corriente que va a ser una corriente mayoritaria y que le vamos a conocer en la hoja de datos del fabricante, la van a encontrar como I subíndice F, mayúscula. La F es del inglés forward, directo. Esta es una corriente directa, está haciendo mención precisamente a la polarización directa. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo. Antes de seguir, para que este portador pueda combinarse con este portador, ¿qué necesito? Necesito en principio vencer la región de vaciamiento. ¿Se acuerdan que dije que tiene una distancia y que está asociada a un voltaje de interconstrucción? Ah, qué interesante. Entonces, para que se pueda establecer esta corriente mayoritaria, no basta aplicar este voltaje con esta polaridad. Tengo que aplicar un voltaje externo con esta polaridad y con un valor mínimo. ¿Cuál va a ser este valor mínimo? Ah, pues va a ser el mismo valor al cual estaba asociada la región de vaciamiento en equilibrio termodinámico y que sale de esta expresión. ¿Sí? Vamos a encontrar que ese voltaje de interconstrucción típico para silicio se considera que es de 700 milivoltios. Ese es el valor típico. Típico quiere decir que es valor aceptado. En la práctica ese valor puede bajar de 700 milivoltios o puede subir de 700 milivoltios. Y lo podemos encontrar hasta, o medir, por ahí vamos a hacer una práctica, medirlo en el orden de 0.5, 0.6 o 500 a 600 milivoltios y puede llegar hasta 1 volt o 1000 milivoltios, como quieran verlo. ¿Sí? ¿De qué depende que ese voltaje crezca? Depende de la capacidad de corriente máxima a la que fue construido el dispositivo. Apréndanse esto. Más corriente que soporte el dispositivo, más voltaje de interconstrucción, que le vamos a conocer técnicamente como B subíndice F. Más adelante vamos a ver esa parte de qué se entiende como B subíndice F. Bueno, este sería entonces la explicación: equilibrio termodinámico, polarización inversa y polarización directa. Sería la primera parte de esta plática. Yo les recomiendo, por favor, que
lean, estudien las diapositivas, escuchen el video que se está grabando y dudas en las clases que vamos a tener por teleconferencia en esta nueva tipo de clases que vamos a iniciar. Y muy importante, no se queden con sus dudas. Espero que esta explicación haya sido lo suficientemente clara y continuaríamos en la siguiente sesión.